Seguramente escuchaste o leíste mil veces frases como tu felicidad depende solo de vos, sana para no necesitar a nadie, tenés que ser tu propio refugio. Y esto suena muy empoderador, ¿no? Pero la realidad es que biológicamente e incluso socialmente esta idea puede ser una trampa muy grande en la que solemos caer. Y hoy en este episodio de Entre Mates y Mantras, quiero que hablemos de eso, de esta idea que nos vendieron como el pico máximo de la madurez, pero que en realidad poco a poco también nos está enfermando, que es esa obsesión por la autonomía. Mi nombre es Nuria y te invito a escuchar el episodio de hoy que se trata de esto, ¿no? Romper un poquito con ese esquema, con esos patrones, con ese mito, si se quiere, porque como seres humanos somos una especie interdependiente. No estamos diseñados para autorregularnos en el vacío. Desde que nacemos, nuestro sistema nervioso necesita de un otro y también necesita del sistema nervioso de un otro para encontrar la calma, ese otro que nos regule, no solamente que nos alimente en cuerpo, sino también que nos alimente en experiencias, que nos alimente en espíritu, si se quiere, en regulación, en conocimientos, en sabiduría. Y sin embargo, sobre todo últimamente, en el mundo del bienestar y el crecimiento y desarrollo personal, está esta idea que se empezó a valorar, que es de la independencia extrema, como si fuese un trofeo. Esto de tengo que estar primero bien yo para después estar bien con otros, que tiene una parte que es muy cierta, pero también tiene su parte un poco engañosa y bastante solitaria, nos pone en un lugar de mucha soledad. Y lo que termina pasando es que confundimos esa autonomía incluso con el aislamiento. Veo muchísimas personas, me incluyo, agotadas por el esfuerzo de intentar ser su propio sostén durante las 24 horas de día. Y hay un sesgo muy fuerte que nos hace creer que pedir ayuda o necesitar un abrazo para dejar de llorar o buscar el apoyo de un grupo es una señal de que no evolucionaste o de un apego ansioso, te dicen como que vos tenés que ser fuerte, vos podés con todo el tiempo y nos obligamos a procesar un montón de cosas solas. Empezamos a hacer actividades solas para resolver nosotras por nuestra cuenta, resolver nuestras crisis y lo único que logramos ahí es cronificar el estrés, porque como te decía, somos seres sociales, interdependientes y necesitamos desde nuestro día uno de la presencia de un otro que nos acompañe y que nos regule. Salvando las distancias, obviamente, ya no somos ese bebé del día uno, pero sí seguimos siendo los mismos seres humanos. Y esa necesidad de no necesitar a nadie o de ser autosuficientes muchas veces no es salud mental, sino que es también, y ojo acá, una respuesta de defensa. Esta hiperautonomía suele aparecer cuando en algún momento aprendimos que no era seguro apoyarse en otros. O de haber escuchado tantas veces también ese discurso de que vos podés todo, vos podés sola, vos podés esto. O no necesitas de nadie, vos sos independiente, sos empoderada, ¿no? Estos discursos que nos arman como una coraza de yo puedo, y muchas veces, que ahí es donde se agrava un poquito más la situación, disfrazamos esto de espiritualidad o de una superación personal. Pero el cuerpo lo sabe, el cuerpo siente el peso de no tener dónde recostarse, de no tener dónde apoyarse, de la incertidumbre que eso a veces genera y de la presión que significa para nuestra psiquis y también para nuestro corazón, si nos ponemos un poco más poéticos, el hecho de sentir que tenemos que poder con todo solas. Y en este episodio creo que desarmemos un poquito esa idea de la autonomía, una autonomía que deja de ser sana y que entendamos que la verdadera salud no es no necesitar a nadie, sino de tener la sabiduría o poder reconocer con quiénes somos interdependientes y en quiénes nos podemos apoyar. Porque la calma no es algo que fabricamos nosotros dentro de una burbuja o entre cuatro paredes, sino que es algo que se va construyendo y se va tejiendo entre nosotros mismos, con nuestro entorno.
Vamos a ver por qué recuperar el derecho a necesitar al otro es quizás el acto más sanador que podés hacer hoy, como el más revelador también. Para entender por qué nos sentimos tan solas en este camino de mejorar o en este camino de crecimiento, tenemos que hablar de un concepto que para mí es base de todo, que es la corregulación. En psicología y en psicopedagogía se entiende que el cerebro no aprende ni se calma en el aislamiento, esto que decía de estar entre cuatro paredes, sino que la corregulación es básicamente cuando el sistema nervioso de una persona utiliza la calma de otra para equilibrarse. Y esto es algo que sucede químicamente, incluso en la presencia de otras personas. Aquí también me resulta súper importante hacer la diferencia de la palabra presencia. Cuando la persona cuando está presente físicamente, incluso este intercambio es mucho más fuerte que si es en una videollamada, si es por teléfono o si es en un audio, que es algo que nos ofrece la tecnología, lo cual es buenísimo, pero también nos limita en muchos aspectos. Pero bueno, para no salirme mucho del tema, es lo que pasa cuando un bebé llora y el abrazo de su mamá lo calma. Eso no es magia, eso no es algo del otro mundo, es biología. Pero una vez que ya somos grandes, que somos adultas, parece como que nos da vergüenza admitir que seguimos necesitando eso, porque nos convencieron de que la meta es la autorregulación, que es la autonomía, esa capacidad de calmarte a vos misma, regularte a vos misma, sentirte bien vos misma y en todo caso buscar ayuda en profesionales, lo cual es súper valioso, pero en los profesionales no nos apoyamos de la misma forma amorosa y afectiva en general que lo que hacemos con las personas que amamos de nuestro entorno. Es una herramienta valiosa la autorregulación, pero no es la única. Y si vos intentás autorregularte cuando estás en medio de un pico de ansiedad o un agotamiento extremo, es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. O sea, te vas a frustrar y te vas a sentir doblemente fallada porque, entre comillas, vas a pensar ni siquiera podés calmarte sola. Es decir, vas a encontrar como un motivo más o una presión más que vas a poner sobre vos misma. Y acá la trampa, esta autonomía extrema, cuando hablamos en niveles ya tóxicos, por decirlo de una manera, es que nos hace creer que el bienestar es algo individual. Cuando el bienestar es individual, la culpa también lo es. Si no estás bien, es porque no meditaste lo suficiente, porque no hiciste tu práctica, porque vos no tenés las herramientas. Y la realidad es que se vuelve una carga insoportable. Lo hablo también por experiencia personal. Pero lo que nadie te dice es que a veces 10 minutos de una charla honesta con una amiga o simplemente estar en una habitación con otras personas respirando al mismo ritmo o con otras personas manteniendo una conversación amena, sea sobre el tema que te tiene mal o no, no importa, hace más por tu sistema nervioso que 3 horas de una meditación forzada, que encima uno siente que no le sale y entonces se frustra todavía más. Nuestros cables, nuestro sistema nervioso está diseñado para conectarse con otros. Esto grabátelo bien en la cabeza. Y cuando estamos en presencia de otros, cuando estamos en presencia de alguien que nos hace sentir seguras, nuestro ritmo cardíaco baja, el cortisol disminuye y eso no te hace dependiente ni débil, sino que te hace humana. Simplemente eso, ni más ni menos. Y el problema es que vivimos en una cultura que premia al que no molesta, al que resuelve todo sin pedir nada. Y eso lo que hace es mantenernos en un estado de alerta constante, porque en el fondo tu cerebro, que es muy primitivo en muchos aspectos, sabe que una persona sola es una persona vulnerable. Así que hoy te quiero invitar a que mires tus vínculos no como una distracción de tu proceso personal, sino como una parte esencial de tu proceso personal, esencial de tu crecimiento, esencial de tu desarrollo. Dejar de intentar ser tu propio y único refugio es sacarte una mochila gigante de encima. Aprender a pedir ayuda, aprender primero a reconocer que la necesitamos, reconocer que a veces necesitamos un abrazo, el sostén de otra persona, que otra persona puede enseñarnos a sentirnos mejor con nosotros mismos, mostrándonos cosas que nosotros no vemos quizás.
Porque la verdadera soberanía emocional no es no necesitar a nadie, sino ser lo suficientemente libre y criterioso para admitir que a veces sola no podés y que eso está perfectamente bien, que no pasa nada, que no hay problema con eso. Y llevando esto un poquito al campo de yoga, pero que creo que es algo que se ve, se puede observar, se traslada a todos los ámbitos de la vida, que cuando esta obsesión por la autonomía se hace muy evidente, se ve en la persona, se ve en una persona que nunca usa un apoyo en yoga, por ejemplo, o en el trabajo, que no pide asistencia, que no pide ayuda, que incluso cuando está agotada no se permite desarmar una postura porque siente que tiene que sostenerse a toda costa. Existe una rigidez que no es solo física, no te tensa solo a nivel físico, sino que también es una rigidez adentro que dice yo puedo con esto y no necesito a nadie. Hay mucho del ego que trabajar en esto, ¿no? Esto de yo tengo que poder con todo, no tengo que pedir ayuda, no mostrarme vulnerable, tiene mucho que ver con el ego y muchas veces practicamos yoga como si fuese un examen individual. Estamos ahí en nuestro mat de yoga, aisladas del resto, pretendiendo que nuestra práctica sea individual, intentando dominar nuestro cuerpo como si fuese una máquina que tenemos que controlar. Pero la realidad es que la propuesta de este lado viene de entender que ese mat no es una isla. Esto vos llévalo a todos los ámbitos de la vida. Yo llevo al campo del mat y al campo del yoga para seguir el hilo y poder también transmitir desde este lugar, pero vos llévalo al ámbito de la vida que te imagines. El simple hecho de estar en un espacio o en una clase y de saber que hay otros respirando con vos, ya es un acto de corregulación. Por eso a mí particularmente, me gustan más las clases grupales que las individuales. Hay algo que se calma en nuestro sistema nervioso cuando dejamos de ser yo contra el mundo para empezar a ser nosotros estamos juntos en esto. Y fíjense qué alivio sentimos cuando otra persona nos ayuda, cuando la profe nos ayuda con un ajuste, con una intención, cuando nos da como ese permiso, como si tuviese que darnos permiso, ¿no? Pero nos da simplemente esa señal de que descanses, ese permiso externo es lo que nos permite finalmente darnos el permiso interno. ¿Y por qué necesitamos que alguien nos diga que podemos parar? Porque nuestra hiperautonomía nos tiene tan alertas que ya no escuchamos las señales de nuestro propio cuerpo y necesitamos que el sistema nervioso del otro, que en ese momento está en otra situación, está en otro estado, nos diga, está todo bien, podés soltar. Y si esto hoy sentís que no te sale, sentís que te irrita, sentís que te frustra, está bien, soltalo. Viví esa frustración, pero que no te ate, no te apegues a esa emoción, a ese sentimiento. Eso nos enseña a ser humildes, a soltar el ego de a poco. Aceptar que un bloque de yoga me puede ayudar a llegar mejor a una postura y eso no es un fracaso, sino que es una estrategia. Y que quizás hoy en el mat o en la vida necesito la guía de otra persona porque no tengo la fuerza, no tengo la energía para guiarme a mí misma, yo sola. Todo eso es un acto de autocuidado. Y si aprendes a dejar que otros te sostengan o que una postura te sostenga o que el mismo piso te sostenga, volviendo al yoga, si aprendes a confiar en la guía y en la energía del grupo, estás rompiendo con ese patrón de hacerlo todo sola y estás entrenando a tu cuerpo y a tu mente para que entienda que es seguro apoyarse en otras personas y que existen espacios seguros. Volvemos a lo mismo, saber distinguir en quiénes apoyarme, ¿no? ¿En qué personas? ¿En qué espacios? Y para ir cerrando en este episodio, quiero que te lleves una pregunta quizás un poco incómoda, pero quizás te sirva para esta semanita, que es a quién o a quiénes estás intentando impresionar con tu autosuficiencia. Porque a veces ese yo puedo sola es una máscara para no enfrentar el miedo a que si pedimos ayuda nos digan que no o que nos vean
vulnerables, por miedo a relajarnos un segundo y que todo lo que construimos o esa imagen que creamos de nosotros mismos se caiga. La madurez, en este sentido, es ser como el agua, que fluye, que se adapta, que sabe cuándo unirse a otros para tener más fuerza. Y romper el sesgo de la autonomía significa empezar a delegar, no solo tareas en el trabajo o en la casa, sino también delegar un poco ese peso emocional, de decir, esto a mí no me corresponde. Significa llamar a alguien y decirle, no necesito que me resuelvas nada, sino solamente necesito que me escuches 10 minutos porque me siento desbordada. Y solo la presencia del otro ya puede ser suficiente para regularnos. Empezar a practicar la interdependencia es también un acto de soberanía, es decir, elijo no cargar con esto sola porque entiendo que mi energía es limitada y mi valor no depende de cuánto aguante, porque acuérdate que el cuerpo después de todo eso te pasa factura. No te da más valor como persona sufrir en silencio o bancarte todo sola. De hecho, cuando te permitís eso, ser sostenida por otros, también le hace el permiso a esos otros para que hagan lo mismo, que eso es algo que a mí en lo personal me pasó. En el momento en que yo me permití que otros me sostengan, otros se sintieron más tranquilos conmigo para sostenerse en mí. Creas un círculo de seguridad como un apoyo mutuo que nos hace bien a todos. Así que mi propuesta esta semana es bastante simple, que es, además de esa preguntita que ya te dejé picando, que es bastante, se puede poner un poco polémica esa pregunta, que busques un momento para ser, no vamos a decir vulnerable, sino que deja que alguien más elija por vos, que alguien más maneje una situación, compartí un pensamiento que te dé vergüenza admitir porque pensás que te va a hacer débil. Volvete más genuina. Vas a ver que al contrario de lo que te dice tu miedo de que no te muestres de esa manera, el mundo no se detiene y la gente te empieza a mirar con otros ojos, pero no es con ojos ni de pena ni de lástima. Es con ojos de que te ven de que sos genuina, de que sos un ser humano y que tu coraza todo este tiempo fue necesaria, probablemente, pero puedes ir aflojándola y ahí se hace más fácil pasar. Baja la guardia, no estamos acá para ser soldados de nadie, estamos acá para ser humanos. Y a los humanos lo que mejor nos sale es cuidarnos entre nosotros. Te dejo con eso ahí, picando. Gracias por estar del otro lado, por permitirte adoptar una red de sostén con esta tarea que te dejo, que ojalá lo hagas. Y si sentís que este episodio le puede sacar un peso de encima a otra persona, no dudes en compartírselo. También me pueden seguir en Instagram, @nuria.yoga. Y quédate con esto, escuchar que está bien no poder sola, es el abrazo que alguien puede estar necesitando para poder finalmente dormir tranquilo. Hablamos y nos escuchamos en el próximo episodio y te mando un beso y un abrazo enorme.